Buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todas, a mis hermanos, a todos los que me estén viendo por este medio de comunicación. Que Dios les bendiga a todos. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y que la paz de Dios siga reinando en ustedes, en sus corazones y en sus hogares, hermanas. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración y para dejar todo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre bendito, porque has bendecido nuestro hogar. Gracias, te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, de cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que estén viendo este tema, Señor. Bendícelos, bendícelos, abre nuestro entendimiento. Danos de tu sabiduría, Señor. Que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre bendito, porque tú quieres alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque es necesario y lo necesitamos, Señor, todos los días. Gracias, Padre bendito, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanitas, vamos a seguir viendo este tema que se llama la mujer de excelencia. Ya vimos en los temas pasados que la mujer de excelencia es aquella mujer que conoce a Dios. La mujer de excelencia es aquella mujer que se acepta a sí misma, es aquella mujer que ama, que ora, que es aquella mujer que estudia la palabra de Dios, que la escudriña, que la escucha y que la lleva a cabo. Y bueno, ahora vamos a ver este tema que se titula La mujer de excelencia. Es una mujer que perdona. Bueno, voy a decir algunas frases, a lo mejor con estas expresiones, algunas se identifica con ellas o tal vez en el pasado las dijimos o las seguimos diciendo o tal vez alguien de nuestro hogar, algún familiar, lo escuchamos que dice una de estas expresiones. Las voy a decir, hermanas, como por ejemplo el decir perdonarlo, más bien el hacer como una pregunta, ¿perdonarlo? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que me hizo, ¿cómo voy a perdonarlo? Jamás lo podré perdonar. ¿Por qué le voy a pedir perdón si él es el que me ofendió? Bueno, también hay otras expresiones similares, como perdonarme. ¿Cómo podría Dios perdonarme? Tú no sabes todo lo que he hecho. Hice algo tan horrible que Dios nunca me va a perdonar. Jamás podré perdonarme a mí misma. Y bueno, estas expresiones provienen de personas que no entienden el perdón de Dios y por lo tanto son esclavas del pecado. Es una esclavitud que impide amar y aceptar a los demás. Es una esclavitud que con el paso del tiempo perjudica a los matrimonios y a las familias. Cuando una persona no perdona o no pide perdón, se hace esclava de ese pecado. Y no nada más ella se perjudica, también perjudica a todos los que están a su alrededor. En este caso, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares e inclusive hasta los vecinos. ¿Cuántas veces, hermanitas, no hemos encontrado a personas que cuando salimos de nuestro hogar las saludamos y esta persona va molesta, va enojada o te contesta de alguna forma mal o ni siquiera te contesta? Entonces es por aquella falta de perdón, porque no hemos aprendido a perdonar ni a pedir perdón. Y es tan importante el pedir perdón
Porque cuando una persona no pide perdón, empiezan a salir raíces de amargura. Eso es lo que empieza a brotar. Vamos a ver qué dice la palabra en Hebreos 12:15. Mire, dice la palabra así. Mirad bien, fíjense cómo nos habla aquí el Señor, hermanas. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Todos los días cuando nosotros oramos, pedimos que Dios nos llene de su gracia, porque la necesitamos, hermanitas. Y aquí Dios nos está hablando, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuando nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, empiezan a brotar esas raíces de amargura. Es como cuando nosotros vemos un frutero y vemos una fruta que pues, ya se está echando a perder, ya se está pudriendo, la retiramos para que no contamine a las demás. Y bueno, con nosotros pasa algo similar. Cuando nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, no tenemos esa comunión con Dios. La falta de perdón no te deja tener esa comunión con Dios. No te deja crecer en la palabra de Dios. Y no estamos predicando con el ejemplo. Por eso es tan importante perdonar y pedir perdón. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo. Mateo 6. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Es en Mateo 6 y vamos a leer el 14. El 14. Y el versículo 14 y el 15. Dice así la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, el 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si nosotras no perdonamos, no seremos perdonadas por nuestro Padre Celestial. Muchas veces pedimos, pero no queremos dar. Muchas veces pedimos el perdón de Dios, pero nosotros no queremos perdonar. Es importante perdonar y también pedir perdón. Aprender siempre el perdonar y pedir perdón. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo 18, Mateo 18, del versículo 23 al 35. Les voy a leer aquí una parábola, la cual la dijo nuestro Señor Jesucristo, que se titula Los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense nada más cómo nos habla aquí nuestro Padre Celestial. Entonces, esta parábola se refiere a una persona que no perdonó. El primero, o sea, el siervo debía 10,000 talentos. Debía 10,000 talentos. Sin embargo, le fue perdonada la deuda. El consiervo debía 100 denarios. Aquí dice que un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, el consiervo podía trabajar 100 días para pagarle a su siervo y ya quedaba saldada la deuda. Sin embargo, el siervo, que se le fue perdonado 10,000 talentos, pues él nunca iba a saldar su deuda porque era mucho, mucho dinero. Bueno, yo investigué y 6,000 denarios equivalía a un talento. Imagínense, hermanas, o sea, y debía 10,000 talentos. Si multiplicamos 10,000 por 6,000, pues nos da 60 millones. O sea, nunca este siervo le iba a poder pagar a su señor. Y bueno, aquí también nos habla de unos verdugos. Los verdugos son aquellos que atormentan. Dice aquí en Mateo 18:34, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Pues nunca le iba a terminar de pagar. Y bueno, aquí, hermanas, los verdugos se refiere hoy en día, cuando una persona no perdona o no pide perdón, que salen esas raíces de amargura. Y esas raíces de amargura es la soberbia, el orgullo, el rencor, la envidia, puede ser un resentimiento, es una persona que es egoísta, que tiene odio hacia las demás. Y bueno, todo esto nos va a enfermar tanto físicamente como emocionalmente, como también espiritualmente. Físicamente, pues aquella persona que no perdona, que no pide perdón y que tiene todas estas raíces de amargura, pues va a tener desánimo, o tal vez va a estar en depresión, va a estar triste o va a estar enojada, va a tener ansiedad, va a vivir con temor, va a sentir siempre culpa, y todo eso empieza a enfermar su cuerpo. Su alma va a estar lastimada, inclusive hasta destrozada. Y bueno, aquella persona que está en ese estado, pues tiene su espíritu muerto, porque no tiene esa comunión con Dios. Y aquí solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos puede ayudar.
Y bueno, lamentablemente hoy en día por eso hay muchas personas que tienen cáncer. Por eso es tan importante, hermanitas, el perdonar y pedir perdón. Y bueno, mientras sigamos aquí en esta tierra, pues hay esperanza. Sigamos orando para que Dios nos ayude a decidir a que tenemos que perdonar y a pedir perdón, o si tenemos a alguien en nuestro hogar que tal vez no puede perdonar o no se ha perdonado, pues oremos por aquella persona, ¿no? Por todas las personas también, hermanitas, que no han llegado a los pies de Cristo. Miren lo que dice esta promesa. Vamos a Ezequiel 36. Me gusta mucho esta promesa que nos da el Señor, que nos la sigue dando y que nos la sigue recordando, porque Él es fiel a su palabra. Ezequiel 36, del 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esta promesa es para nosotras, hermanitas, para que la declaremos y el Señor tenga, así como tuvo misericordia de nosotros, también tenga misericordia por los que no han llegado a los pies de Cristo. Como dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Él ha respondido a nuestras oraciones, hermanitas. Y bueno, esto es porque Dios quiere transformar nuestra vida. Aquí dice que Él pondrá un corazón, quitará ese corazón de piedra y va a poner uno de carne. Dios quiere que tengamos ese corazón de carne, porque va a ser transformado por un corazón tierno, un corazón limpio, renovado. Como dice también el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios quiere que tengas un corazón limpio, primeramente para Él y después para tu familia. ¿Cuántos hogares nos están destruyendo, hermanas, por esta falta de perdón? Por eso debemos de repetir todos los días: Señor, me arrepiento. Hoy decido dejar la amargura. Hoy decido darle la espalda a la soberbia, al orgullo, a la envidia, al resentimiento. Porque si no dejamos todo eso, hermanas, pues vamos a estar agobiadas, se va a enfermar nuestro cuerpo, nuestra alma va a estar lastimada. Como lo decía, hermanas, solamente Cristo puede transformarnos, puede transformar ese corazón duro por un corazón de carne. Por eso también es necesario pedirle al Espíritu Santo, siempre en nuestras oraciones pedirle sabiduría, para tomar decisiones que puedan edificar nuestra vida y que puedan edificar nuestro hogar. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, solamente Él nos puede convencer de este pecado. A veces no es fácil pedir perdón, o a veces no es fácil perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero cuando nosotros no perdonamos, estamos en pecado.
Y aquí dice la palabra que solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado. El convencer de pecado significa que yo sienta repugnancia por el pecado. No basta decir nada más, me arrepiento, y sienta yo remordimiento. Es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es cuando una persona, pues sí, peca, se siente mal por un momento, pero como no tiene esa comunión con Dios, va a seguir pecando. Y tal vez se va a seguir sintiendo mal, pero va a seguir igual. Cuando uno realmente se arrepiente, pues le das la espalda al pecado, sientes repugnancia por el pecado. Y bueno, vas a tener esa comunión con Dios. El pecado y Dios no pueden estar juntos. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Y la verdad es que es un gozo, es una belleza tener esa comunión con Dios. Por eso tenemos que decidir hoy en este día, orar por aquellos que no pueden dejar el pecado, que no pueden dejar la soberbia, la amargura, el orgullo. Orar por ellos para que decidan dejar ese pecado atrás. Y bueno, ese corazón duro, de piedra, ese corazón muerto, ahora tiene que ser, o sea, pedirle a Dios que ahora sea un corazón de carne, un corazón limpio, un corazón tierno, renovado, transformado, un corazón que tenga vida. Porque solamente así podemos recibir la bendición de Dios. Entonces, por eso es tan importante, hermanitas, que nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón para no vivir en pecado. Y también es importante tomar decisiones y acciones con nuestra familia. Les voy a hablar ahorita de la restitución, que también es bien importante. Un sinónimo de restitución es devolver y restaurar. Devolver algo bueno. Aquí Dios nos habla que la restitución es cuando yo hago algo malo y me arrepiento y después lo voy a devolver por algo bueno. Cuando perdonamos, nuevamente, cuando yo, no sé, a lo mejor ofendo a alguien, voy y le pido perdón. Esa amistad se va a reforzar, porque cuando yo voy y pido perdón, y tengo una comunión con Dios, y esa amistad, Dios la une nuevamente. E inclusive esa amistad va a crecer más. Amén, gloria a Dios. Por eso es tan importante el perdonar. Y bueno, vamos a hablar de la restitución. Vamos a la palabra de Dios en Ezequiel 33. Bueno, vamos a leer primero Levítico 6. Vamos a leer del 4 al 5. Amén, gloria a Dios. Dice aquí en Levítico 6, capítulo 6, del 4 al 5, dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vemos aquí cómo va a restituir lo malo que ha hecho por lo bueno. Vamos ahora a Ezequiel 33.
Ezequiel 33. Y vamos a leer del 14 al 16. Amén, gloria a Dios. Dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Bueno, hermanas, aquí nos está diciendo que hacer las paces con el prójimo es tan importante como hacer las paces con Dios. Vamos ahora a Lucas, y por eso tenemos que restituir. O sea, tenemos que ponernos a cuentas con nuestro prójimo. Vamos a ver ahora en Lucas. Aquí vamos a hablar de Zaqueo. Esta historia está pequeña, pero nos da un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para nuestras vidas. Es Lucas 19. Y les voy a leer del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí vemos 3 puntos importantes, hermanas. Zaqueo había sido culpable de estafar a la gente y él estaba consciente. Zaqueo estaba arrepentido por sus acciones y se sintió mal al tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, 3, él se comprometió a hacer restitución 4 veces más de lo que había robado. Entonces, como dice la palabra, es mejor dar que recibir. Zaqueo, aquí vemos que al ver a nuestro Señor Jesucristo, él se arrepintió. Su arrepentimiento fue instantáneo. Él dio un giro de 180 grados. Al ver a nuestro Señor Jesucristo, su corazón fue transformado, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Y Dios bendice al dador alegre. Y también de las palabras de nuestro Señor Jesucristo también vemos algo muy importante. Aquí Zaqueo fue salvo ese día y su pecado fue perdonado. Él renunció a todos los bienes mal habidos. Zaqueo se arrepintió y
su restitución fue inmediata. Y no nada más lo que se había robado, sino que dijo 4 veces más le iba a dar a aquel que le había robado. Él estaba arrepentido y quería ayudar al pobre. Y él no se quedó con nada de lo que había robado. Por eso, hermanas, la restitución es importante. La restitución es un resultado de nuestra salvación. No es un requisito para ser salvo. Es decir, de lo que yo voy a hacer es el fruto de lo que yo he creído en Cristo. O sea, yo tengo ahora que dar fruto, tengo que dar testimonio, porque yo le he creído a Cristo. No es porque Él me haya dado la salvación, sino porque yo le he creído a Cristo. Y bueno, cuando mi corazón es transformado, ahora el fruto que yo voy a dar, pues es porque yo voy a amar, yo voy a perdonar, yo voy a tener paz, voy a ser paciente, voy a ser generoso, voy a compartir, voy a ser humilde, voy a servir. Es totalmente transformado mi corazón, porque así yo lo he decidido. Por eso es tan importante perdonar, para no vivir en pecado y estar separado de Dios. Y bueno, si nuestro Señor Jesucristo nos da amor, si recibo yo ese amor con todo mi corazón, pues yo también lo tengo que compartir. Y principalmente, o empezando, por mi familia. ¿Qué puedo hacer para tener una restitución con los míos? Pues restituir el tiempo perdido. A veces perdemos el tiempo en cosas vanas, pero es tiempo, hermanas, es tiempo de restituir ese tiempo para con Dios y para con los nuestros, primeramente con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Es tiempo de restituir esas palabras que habíamos dicho hirientes, negativas, por palabras positivas, palabras de bienestar, palabras de vida. Cuando tú bendices a alguien, cuando tú le dices palabras buenas a alguien, estás edificando su vida. Esas palabras tienen vida, esas palabras van a dar salud. Y también van a edificar tu espíritu, tu autoestima. Podemos, y es tan fácil, hermanas, podemos decir siempre gracias, darle gracias a Dios, pero también cuando pedimos un favor, siempre dar las gracias, decir gracias, el decir te amo, el decir que Dios te bendiga cuando saludamos a alguien. El decirle a nuestro esposo, a nuestro hijo, gracias por pasar tiempo conmigo, por traer el sustento a mi hogar. El decirles que Dios te dé sabiduría. El decirle a alguien amor, te amo. Yo, por ejemplo, a mi niña le digo princesa, porque me agrada, me gusta. Y yo sé que ella se siente bien. El regalar un abrazo todos los días, dar un abrazo a mi esposo, a mis hijos, eso es bueno, el darles un beso. Yo he escuchado, hermanitas, que cuando nosotros estamos estresadas, generamos una hormona que se llama la hormona de cortisol, porque estamos muy estresadas. Entonces, cuando nosotros abrazamos a alguien que está muy estresado, esa hormona se deja de generar en nuestro cuerpo. Imagínense, hermanitas, simplemente con un abrazo. Entonces, cuando nosotros decimos esas palabras de bendición, pues son palabras que te van a traer bienestar a tu hogar, a tu familia, porque son palabras que edifican, que bendicen. Amén. Gloria a Dios. Por eso hoy yo te invito, hermanita, que
decidas actuar. Y bueno, el perdonar no es una emoción, es una decisión que tenemos que tomar. Si tú no decides perdonar, bueno, más bien, si tú decides perdonar, puedes hacerlo. Aunque tus emociones por dentro estén diciendo no puedo, pero hazlo porque tu voluntad y tu espíritu lo están pidiendo. Es importante. Y bueno, también es importante decirle a nuestro Padre Celestial cuando estemos en oración: Señor, yo hoy decido perdonar a mi esposo. Tal vez no has podido perdonar a alguien de tu familia, pero pídele a Dios. Dile: Señor, yo hoy decido perdonar a todo aquel que me ha ofendido. Y exprésalo y repítelo siempre en tus oraciones. Tal vez las primeras veces no te vas a sentir o no vas a sentir nada, pero si tú lo repites y lo repites, con el paso del tiempo te vas a sentir mejor, vas a sentir paz, vas a sentir gozo en tu corazón. Muchas veces hay personas que dicen o se expresan de esta manera: ¿cómo voy a perdonar a mi esposo después de que me ha destruido mi vida durante 10 años? Bueno, pues después de ese tiempo, si esa persona no decide perdonar, empiezan esas raíces, o ya empezaron esas raíces de amargura, y lo único que va a hacer con su vida es destruirla. A veces no es fácil perdonar, pero es posible con la ayuda de Dios. Amén, hermanitas. Amén. Y gloria a Dios, porque sí podemos perdonar. Ahora, cuando nosotros siempre debemos de empezar por perdonarnos a nosotras mismas. Nunca decir jamás me podré perdonar. A veces la persona más difícil de perdonar es a nosotras mismas. Algunas personas, mujeres, viven años culpándose y eso es pecado. Viven de su pasado. Entonces, hermanita, ya deja de vivir de tu pasado, y si no eres tú, si es alguien de tu familia, ayúdala, ora por ella, pídele a Dios que pueda perdonarse y que pueda pedirle perdón a Dios. Tenemos siempre que aprender de nuestros errores, pero no volver a cometerlos. Nadie somos perfectos. Vamos a seguir cometiendo errores, sí, pero aprendamos de ellos y pidámosle a nuestro Padre Celestial, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que está intercediendo por nosotros, que nos ayude a no volver a cometerlos. Y también es importante confesar nuestros pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Y también vamos a la palabra de Dios en Romanos 28:13. Pero bueno, vamos a leer en Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios perdona nuestros pecados. O sea, no podemos decir que Dios no nos puede perdonar, porque Él perdona nuestros pecados. Y sí es importante confesarlos. Dice aquí en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queremos siempre alcanzar la misericordia de Dios. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Nuestro Padre Celestial ya lo sabe, pero se los tenemos que confesar. Entonces,
recordemos que el perdonar no va a cambiar nuestro pasado, pero sí cambia el presente y el futuro. Tal vez a veces recordamos el pasado, pero cuando ya estamos en comunión con Dios, cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, sí recordamos el pasado para dar un testimonio, pero nuestro corazón ya ha sido sanado. Entonces ya no nos vamos a sentir mal al recordar el pasado, al contrario, le vamos a dar la gloria y la honra a Dios, porque pues Él nos sacó de ese pasado, nos transformó nuestra vida, ha transformado nuestra vida y la sigue transformando, hermanitas. Y Él es el que siempre nos va a ayudar. Si yo recuerdo el pasado, ya no me va a doler, porque Dios ya sanó mi corazón y ya sanó mi alma. Y también sana nuestro cuerpo. Entonces a veces sí recordamos el pasado, pero ya no vivimos el pasado, ni vivimos del pasado. Porque Dios cambia nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, hermanita, yo te invito a que dejes que Dios transforme tu vida. Para que tu vida también sea de bendición. Y bueno, hermanita, si tal vez si alguien no te quiere perdonar, déjalo en las manos de Dios. Y ora por esa persona, para que no viva en pecado, para que llegue a los pies de Cristo. Y él también aprenda, o ella aprenda a perdonar y a pedir perdón. Bueno, hermanitas, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración, para seguir dejando nuestra vida, nuestra familia, en las preciosas manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Te agradezco, Padre bendito, porque tú hoy en este día nos has hablado a que tenemos que perdonar y pedir perdón. Y te agradecemos, Señor. Te doy gracias porque tú has perdonado todos mis pecados, Señor. Porque tú me has llenado de tu gracia, Señor. Gracias, gracias, Padre bendito. Y porque tú me has ayudado a perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Gracias, Padre mío. Porque no es fácil a veces, Señor. Pero con tu ayuda, todo es posible, Padre mío. Gracias, Padre bendito. Sigo dejando en el hueco de tu mano a todas mis hermanas, hermanos, en esta hora, Padre mío. A todos aquellos que no te conocen, Señor. Que tú sigas teniendo misericordia por ellos. Que los alcances, Padre bendito. Que transformes sus corazones. Padre amado, Padre todopoderoso. Para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Porque tú nos has perdonado y nos has limpiado con la sangre preciosa de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Padre amado, gracias. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien doy la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanitas, vamos a escuchar una alabanza para seguir alabando y gozándonos en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanitas. Hasta luego. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tú
quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.
mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya.